Esta semana hace 5 años que desapareció físicamente la profesora Elida Tuana. Esta semana hace 33 años que se creó la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. En esta oportunidad quisimos, junto con la Sociedad de Psicología del Uruguay, hacerle un homenaje a quien fuera precursora de la psicología en nuestro país, quien fuera doctora honoris causa, quien fuera la primera psicóloga titulada en el extranjero en nuestro país, y quien fuera más que nada una inspiración para el desarrollo profesional de la psicología en Uruguay. La profesora Elida Tuana contribuyó al desarrollo profesional y científico en nuestro país de una manera relevante, y hoy, a 33 años de la creación de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y a 5 años de la desaparición física de nuestra querida colega, quisimos juntar a dos referentes de la historia y de la psicología para hablar de Elida Tuana. Así nos acompañan hoy, muchas gracias, María Emilia Pérez Santarcieri, profesora reconocida, catedrática de historia de nuestro país. Catedrática no, emérita, nomás con emérita. Claro, que nos acompaña, ha tenido la generosidad de acompañarnos en este momento. Y nuestro querido colega y amigo Carlos Pérez Gambini, que ha sido uno de los precursores de la historia de la psicología en Uruguay, ha sido docente de esa materia en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Junto con ellos estamos en estos minutos compartiendo y queremos proponerles conversar sobre Elida Tuana. Bueno, la primera cosa es el aspecto físico de Elida. Porque, claro, la gente va a oír Elida y no se imagina cómo era. Puede ser chiquita, grandota o como sea. Y es importante también el físico. El físico es lo primero que la gente ve de nosotros. Bueno, Elida Tuana tendría una estatura más o menos como la mía, que la aumentaba con unos tacones así. No sé si ustedes les llegaron a ver los tacones Sí, de Elida Tuana. ¿Cómo no? En la época en que ella era profesora en el IPA y también después fue, tenía el cargo de vicedirectora en el Instituto Normal, en la época de Marcela de Bevilacqua, otro personaje importantísimo. Bueno, y era una mujer que sobre esos taquitos andaba para arriba y para abajo. Y eso, yo creo que ese dinamismo físico trasuntaba el dinamismo que ella tuvo siempre de ocuparse de tantas cosas. Totalmente. Elida Tuana, que nace en el año en que esto se hace, no va a formarse en la enseñanza secundaria, sino que va a seguir también una tradición, la tradición del magisterio, que es muy importante, porque ustedes fíjense, vienen las Luisi, que eran 6 mujeres y las 6 se recibieron de maestras. Entonces fíjense que esta muchacha, que era Tuana por aquellos años, tomó esa tradición. Además, no olvidarse de esto. Yo hablé de cómo era la secundaria y la universidad, pero a magisterio se entraba saliendo de la escuela y hacían toda la carrera allí. Y así ella siguió todo ese tiempo. Y después, como lo que Carlitos va a explicar más acerca de su acercamiento a la psicología, pero no olvidemos que la parte docente va a ser muy importante, primero porque ella aceptó una cosa que en mucha gente no aceptaba en aquella época, la época no mucho posterior, por supuesto, ir a hablar por la radio. Y ella estuvo en Radio Sarandí una cantidad de tiempo, y yo creo que eso mismo fue lo que hizo que Pibel la reconociera y la llamara para trabajar y entonces fuera una parte formado, ella misma integrante, de la dirección de enseñanza en nuestro país. Que puedas hacer el tránsito entre esta adolescente innovadora, inquieta y esta profesional que supo ser y que fue referente, ¿no? Sí, sí. A mí me parece interesante marcar la evolución de la psicología y hacer un paralelo con la vida de Elida Tuana. Porque la psicología sabemos que es una ciencia muy nueva, como ciencia independiente. María Emilia recordaba que
secundaria estaba vinculada, integrada a la Universidad de la República hasta la tercera década de este siglo, o la cuarta década de este siglo. Del siglo pasado, ¿no? Año 35. Y 35, 1935. Y cuando Vaz Ferreira crea el primer laboratorio de psicología que existió en el Uruguay, era al servicio de sus clases de filosofía en secundaria. Él era profesor de filosofía en enseñanza secundaria y para sus clases, dentro del programa de filosofía, había un tema que era psicología. Y él para la enseñanza creó un laboratorio de psicología. Hasta ese momento psicología era parte de los estudios de filosofía, no se la reconocía como ciencia independiente. El camino se va a abrir en el siglo XX, o sea que es muy reciente. Y como decía María Emilia, en 1913 nació Elida Tuana, o sea que su nacimiento y su vida va a ir creciendo con el crecimiento de la psicología. Y me parece también bueno pensar que cuando hablamos del desarrollo de la psicología, tenemos que pensar en el camino de la psicología como ciencia independiente, como materia de estudio independiente que va creando sus propios métodos, su objeto de estudio, que es lo que le permite separarse de otras ciencias, pero a su vez, cuando se convierte también en una profesión, donde aquellos que estudian psicología encuentran que puede ser aplicada en distintos aspectos, pero se van a ganar la vida trabajando en aquello que han estudiado. En todos los primeros tiempos, las primeras décadas del siglo XX en el Uruguay, las personas que fueron desarrollando el estudio de la psicología no eran profesionales de la psicología, eran personas que provenían de otras disciplinas. Vaz Ferreira era abogado, Clemente Estable era maestro, Morey Otero era maestro. Las personas que fueron desarrollando estudios sobre psicología, y podríamos hablar de muchos más, estoy mencionando algún personaje importante, ¿no? Eran personas que además siguieron sus profesiones. En aquel momento, además, no existía dónde estudiar psicología que te titulara como psicólogo. Demoró muchísimo. O sea que hay un camino de la profundización de los estudios como ciencia independiente y hay un camino también de la profesionalización de la tarea y que aparezcan personas que van a ganarse la vida trabajando como psicólogos. Nosotros que estamos en la coordinadora de psicólogos, creo que es importante destacar este aspecto. En 1953, por esa beca, donde hizo un diploma de psicología. Ella no hizo allá o no era una licenciatura, era un diploma de psicología, pero tuvo estudios importantes en otros países también que siguió desarrollando. Luego fue una impulsora de la Sociedad de Psicología desde que volvió al Uruguay y fue, mientras que los fundadores se fueron dispersando en otros campos. Mantuvo la bandera. Ella sí. Mantuvo la bandera. La entrevisté varias veces, esta es una anécdota personal, varias veces a propósito de la investigación de la historia de la psicología en el Uruguay, y nunca dejó de decirme cuando nos despedíamos: ¿usted todavía no se afilió a la Sociedad de Psicología? Eso era... ¿Y te afiliaste? No. No me extraña. Yo tengo el honor de ser socio de la Sociedad de Psicología y de la Coordinadora de Psicólogos. Y me parece que es importante esta conjunción que hoy, en esta etapa de la Coordinadora, se da de vínculo con la Sociedad de Psicología, en donde, bueno, para quienes no lo saben todavía, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay junto con la Sociedad de Psicología del Uruguay han formado un consorcio, un acuerdo de consorcio para representar a Uruguay frente a la Unión Internacional de Ciencias de la Psicología, a la Asociación Internacional de Psicología más importante del planeta. Y bueno, y eso es algo que justamente quisimos testimoniar con las autoridades actuales, con la colega Javiera Andrade, presidenta de la Sociedad de Psicología,
dejar testimonio de algo que nos parece muy relevante, la importancia de la Sociedad de Psicología como institución de desarrollo científico de la psicología en su momento, que fue lo que Elida Tuana también quiso promover, y esta faceta gremial, profesional y científica también de la Coordinadora de Psicólogos. De esa manera estamos conjugando historia, presente y una representación internacional que tiende a un futuro y a una vanguardia de la profesión. Yo les agradezco muchísimo a María Emilia, a Carlos, este rato, este momento entrañable que nos han hecho vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es nosotros un honor, agradecemos ¿no? porque para mí es un deber Este momento. contribuir a todo este tipo de cosas y siempre lo hago. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No, por favor. Nos a las órdenes. unen muchos años de vínculos y de amistad y yo creo que esto es honrar la fraternidad, la solidaridad y bueno, y este amor que tenemos por la ciencia y la profesión. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Carlos. Gracias.